viaje cultural. Así también, Jorge Luis Borges, todo lo renovó Darío: la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado ni cesará. Quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. En 1933, durante un discurso al Alimón realizado en Buenos Aires entre Pablo Neruda y Federico García Lorca, Neruda dice: Federico García Lorca, español, y yo, chileno, declinamos la responsabilidad de esta noche de camaradas hacia esa gran sombra que cantó más altamente que nosotros y saludó con voz inusitada a la tierra argentina que pisamos. Por su parte, Lorca responde: Pablo Neruda, chileno, y yo español. Coincidimos en el idioma y en el gran poeta nicaragüense, argentino, chileno y español, Rubén Darío. Estimados representantes, el día de hoy los miembros de este Consejo venimos a conmemorar los 100 años de la desaparición física de Rubén Darío. Su inmortalidad fue ya asegurada por el producto de su pluma. Quisiera en este momento ofrecer la palabra al representante permanente de Nicaragua. Embajador Moncada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores embajadores, representantes permanentes y alternos, señoras y señores embajadores, observadores permanentes, señor secretario general adjunto, señoras y señores invitados especiales. Rubén Darío es el precursor y padre del modernismo que sintetiza la capacidad y el genio literario latinoamericano y caribeño. Se nutre de una simbiosis universal de las letras, del arte, y reafirma su identidad nuestroamericana. Darío transforma, innova y revoluciona el arte poético, iniciando un proceso de liberación literaria en el hemisferio americano, y logra difundir el nuevo estilo literario en Europa, en un periodo en que el mundo del arte en general expresa una actitud de insatisfacción ante la realidad social del siglo XIX y del siglo XX. Cuestionando valores sociales, estilos, formas y estética de la creación literaria, el mundo artístico comienza a transitar nuevos caminos entrelazando la rebeldía y el romanticismo. En la búsqueda de novedosos horizontes de esperanza se desarrollan movimientos intelectuales, entre ellos el parnasianismo, el decadentismo, el simbolismo y el impresionismo. El modernismo, vanguardizado por Darío, se inicia en Latinoamérica en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Es el movimiento de renovación estética del lenguaje poético que busca belleza y perfección de las formas, incorpora innovaciones métricas y temáticas de la cultura literaria. El movimiento modernista renovó profundamente el estilo poético, expandió los recursos expresivos con brillantez, exotismo, tonos delicados y acordes, utiliza con maestría los recursos fónicos, la musicalidad, los efectos sonoros, los ritmos, el color, la adjetivación ornamental, metáforas, símbolos, sinestesias y especialmente la métrica. Versos, estrofas y ritmos fueron magistralmente enriquecidos y renovados con prodigioso manejo del idioma.
adaptando al castellano formas métricas francesas y creando nuevas formas. De los libros representativos de la obra dariana destacan Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, inicialmente publicados en el diario La Nación de Buenos Aires y en la prensa chilena. Azul fue impreso en Valparaíso en 1888 con el auspicio del escritor chileno y crítico literario Eduardo de la Barra y el escritor y diplomático chileno Eduardo Poirier. Con el libro Azul se inicia el modernismo y la revolución del arte poético en la literatura en lengua española. Ese mismo año, en Madrid, Juan Valera, destacado novelista y crítico literario, reconoce a Darío como un prosista y poeta de talento. Darío introduce el modernismo en España, destacándose entre sus representantes Salvador Rueda, los hermanos Machado, Ramón del Valle Inclán, Francisco Villaespesa y Juan Ramón Jiménez, entre otros. El poeta escribió comentarios de su propia obra. Sobre su libro Azul reflexiona: esta mañana de primavera me he puesto a hojear mi viejo amado libro, un libro primigenio, el que iniciara un movimiento mental que había de tener después tantas triunfantes consecuencias, y lo hojeo como quien relee antiguas cartas de amor con un cariño melancólico, con unas saudades conmovidas en el recuerdo de mi lejana juventud. En el análisis sobre el estilo, dice el poeta: en el cuento El rey burgués creo reconocer la influencia de Daudet. El símbolo es claro y ello se resume en la eterna protesta del artista contra el hombre práctico y seco, del soñador contra la tiranía de la riqueza ignara. En El sátiro sordo, el procedimiento es más o menos mendesiano, pero se impone el recuerdo de Víctor Hugo y de Flaubert. Darío expresa que su libro Azul le despertaba los más gratos recuerdos de su vida en el bello país de Chile. Es de sus obras preferidas. Contiene la flor de su juventud que exterioriza la íntima poesía de las primeras ilusiones y, en palabras del poeta, está impregnada de amor al arte y de amor al amor. El libro Prosas profanas, publicado en 1896, es considerado por la crítica como el poemario con aportaciones rítmicas y plásticas que condujo a que Darío fuera considerado padre del modernismo. Sobre su obra Prosas profanas, el poeta expresa: los poemas en esta obra contenidos corresponden al periodo de ardua lucha intelectual que hube de sostener en unión de mis compañeros y seguidores en Buenos Aires, en defensa de las ideas nuevas, de la libertad del arte. En una especie de valoración global sobre su obra, el poeta afirma: si Azul simboliza el comienzo de mi primavera y Prosas profanas mi primavera plena, Cantos de vida y esperanza encierra las esencias y sabias de mi otoño. En 1889, Rubén abandonó Chile, consciente de sus importantes aportes a la literatura y la revolución intelectual que encabezaba, retornando a su tierra natal, Nicaragua, donde fue apoteósicamente recibido como héroe de la cultura. En el movimiento modernista latinoamericano también participaron destacados escritores como José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo y otros connotados intelectuales. Entre 1889 y 1992, la vida de Darío transcurre entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá.
combinando su creación poética con su labor periodística en la dirección del diario La Unión en El Salvador y El Correo de la Tarde en Guatemala. La inestabilidad política de esa época en Centroamérica lo obliga a emigrar con frecuencia. En mayo de 1893, 2 años antes de inicio de la Guerra de Independencia de Cuba, Darío se encuentra con José Martí en Nueva York y participan en un mitin político independentista. Fue su único encuentro. Darío publica un artículo titulado La insurrección en Cuba, refiriéndose a Martí como apóstol de la revolución. 2 años después, Martí cae heroicamente en el campo de batalla, luchando por la libertad e independencia de Cuba. En el contexto internacional, en esa época, declinaban 4 siglos de imperio español y el águila imperial intervenía en Puerto Rico, Centroamérica y Cuba. Darío escribió su oda a Roosevelt, expresando su visión sobre el destino de la América indígena. En ese poema se interroga: ¿seremos entregados a los bárbaros fieros? ¿Cuántos millones de hombres hablaremos inglés? ¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? ¿Callaremos ahora para llorar después? En 1910 se produce la Revolución Mexicana y en 1914 el conflicto europeo. Darío combinó su vida poética con el periodismo y la diplomacia. Desempeñó diversos cargos diplomáticos y consulares en América y en Europa. En 1892 forma parte de la delegación nicaragüense que participa en Madrid en el 4º centenario del descubrimiento de América. Fue nombrado cónsul de Nicaragua en París, realizando además misiones en diferentes países de Europa y América Latina. Participa en el 3er centenario de la publicación del Quijote, homenaje literario celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Madrid, recinto en el que Darío dio a conocer su poema Letanías del Señor Don Quijote. En 1905 forma parte de la delegación que trata el asunto fronterizo entre Honduras y Nicaragua, sometido a la decisión arbitral del rey de España. El Gran Panida participa en la 3ª Conferencia Panamericana en Río de Janeiro en julio de 1906. En ese foro, durante la recepción, Darío lee su controvertido poema Salutación al Águila, en uno de cuyos versos, de forma muy diplomática, expresa: Águila, existe el cóndor, es tu hermano en las grandes alturas. En 1907, Darío fue nombrado representante de Nicaragua en España, concluyendo sus funciones tras el derrocamiento del presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, por el gobierno de Estados Unidos. En agosto de 1910 viaja a México como delegado presidencial para asistir a los festejos del centenario de la independencia mexicana. Al arribar a Veracruz recibe un cálido homenaje y es declarado huésped de honor de la ciudad. Darío continuó en comunicación con el derrocado presidente Zelaya en México, España, París y Bruselas, donde el depuesto mandatario radicó entre 1910 y 1911. En septiembre de 1912, Darío escribe para La Nación de Buenos Aires una síntesis de la historia del filibusterismo en Nicaragua. 2 meses después, dicta su autobiografía que publica la revista Caras y Caretas. Escribió artículos periodísticos sobre España, Italia y Francia. Darío publica la oda al libertador Simón Bolívar, conmemorando el centenario de su natalicio en el homenaje organizado por el gobierno de El Salvador el 24 de julio de 1883. Escribió Canto a la Argentina en ocasión del centenario de su independencia, siendo uno de los poemas más extensos de Darío. El poeta radicó varios años en Francia. En el contexto de la Primera Guerra Mundial de 1914,
deja París y su trabajo como director literario de las revistas Mundial y Elegancias y la corresponsalía de La Nación de Buenos Aires. Viaja a España y posteriormente a Nueva York, donde permanece varios meses. Durante su estadía en Nueva York, aboga por la paz internacional. En febrero de 1915, en la Universidad de Columbia, lee su poema titulado Pax. Ese año es aceptado como miembro de la Hispanic Society of America. No soporta el gélido invierno neoyorquino, contrae neumonía y en estado delicado de salud se traslada a Guatemala en abril de ese mismo año. En noviembre regresa gravemente enfermo a Nicaragua acompañado de su esposa Rosario Murillo. Darío fallece 3 meses después en su Nicaragua natal, en León, el 6 de febrero de 1916, época en que el país está ocupado militarmente y Europa sufre los estragos de la guerra. Nicaragua llora a su insigne poeta universal. Centroamérica y el arte poético internacional lamentan su partida. Señor presidente, estimados colegas, el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, aprobó un decreto ejecutivo para conmemorar los 100 años del tránsito a la inmortalidad del poeta nicaragüense y universal Rubén Darío, proclamando el año 2016 para celebrarlo en su Nicaragua natal, país del sol que alumbra las nuevas victorias, y en el ámbito internacional del cual este foro de la OEA es parte. Este mes de febrero, los nicaragüenses recordamos a Darío y Sandino como íconos y símbolos que representan la identidad cultural y patriótica de los nicaragüenses. El poeta nicaragüense marcó un hito en la historia de la literatura. En la poesía en lengua española hay un antes y un después de Rubén Darío. Fue el primer gran poeta desde el siglo de oro de Garcilaso, Góngora, Quevedo. Darío encabeza una revolución literaria que se expandió a lo largo del mundo hispanohablante y más allá, y transformó todos los géneros literarios. España y América reconocieron su voz poética como la más original y moderna surgida hasta entonces. El escritor argentino Jorge Luis Borges escribió: todo lo renovó Darío, la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado ni cesará. Quienes algunas veces lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Lo podemos llamar libertador. El director de la Real Academia Española, Francisco Darío Villanueva Prieto, en visita reciente a Nicaragua, afirmó que Darío se ubica en la estela de Miguel de Cervantes Saavedra por ser un escritor trascendente para la historia de nuestra literatura. Darío, dijo, tiene una estatura colosal en la literatura española. Rubén Darío fue un cosmopolita. Se nutrió de la cultura grecolatina, del Renacimiento y de la moderna cultura francesa. Construyó el diálogo cultural entre los dos continentes. Cantó a Moctezuma, al Inca y exaltó a Nezahualcóyotl. Percibió a Chile y Argentina como su patria. Dejó recuerdos gratos de su arte literario en sus estadías en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Chile, Argentina, Francia y España. Esa es la obra genial de Rubén Darío, el poeta niño que llegó a Chile a los 19 años de edad, impulsando su obra trascendente, convertido en un clásico de la literatura universal, cuyo acervo poético ha heredado a diversas generaciones de la humanidad.
Muchas gracias a todas y a todos, y a usted, señor presidente, por el homenaje a nuestro gran poeta Rubén Darío. Gracias. Embajador Moncada, muchas gracias por sus palabras. Quisiera ahora ofrecer la palabra a las delegaciones que desean referirse al tema. Argentina tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estoy mirando la pantalla y veo que son muy numerosas las delegaciones que harán uso de la palabra hoy, incluyendo algunas que pertenecen al Grupo Aladi. Sin perjuicio de ello, me permito en esta oportunidad hacerlo en nombre del Grupo Aladi y también, naturalmente, en representación de mi país, dada la especial relación del poeta universal Rubén Darío con la Argentina. Dicen que García Lorca le escuchó recitar una vez uno de sus versos y solo entendió una conjunción. Es que Rubén Darío jamás buscó la sencillez ni la sobriedad. Entremezcló casi toda la historia literaria del planeta, anterior y contemporánea, y lo llamó modernismo. El Renacimiento, el Barroco y el Romanticismo cruzan sus versos franceses, parnasianos, simbolistas. Su obra es prácticamente un homenaje a la literatura completa, una renovación, una adaptación y sobre todo una pura creación y recreación personal, única y, como solemos decir, intransferible. Es el modernismo, definido como un movimiento de renovación estética en el que influyeron dos corrientes poéticas francesas del siglo XIX, el parnasianismo, que defiende el culto a la perfección formal, es decir, el arte por el arte, y el simbolismo, caracterizado por la sugerencia y la búsqueda de efectos rítmicos. Rubén Darío representa mejor que nadie al modernismo, a esa frontera entre el siglo XIX y el XX. Asume el papel de una renovación con su dosis de provocación y escándalo. Abrió como nadie en la poesía las puertas de horizontes y caminos aún no transitados. Efectivamente, su trayectoria representa la de todo el movimiento. Existe un periodo de gran plasticidad y sonoridad y de temas refinados y evasivos. Su primera obra, Azul, de 1888, marca también el inicio de esta corriente. Luego vendría Prosas profundas, en 1896, que supone la culminación de ese modernismo exuberante y donde introduce temas españoles. Su última obra, Cantos de vida y esperanza, en 1905, lo sitúa en la línea de un modernismo más intimista y meditativo. Darío fue exponente de una renovación estética. Es precisamente en el culto a la belleza de la palabra donde muestra su ruptura con la tradición anterior. Enriqueció enormemente el lenguaje poético mediante la utilización de variados recursos, los que aportan musicalidad, como los recursos de repetición, los que aluden a lo sensorial, porque la poesía se dirige directamente a los sentidos, y una gran riqueza verbal y capacidad de sugestión a través de las metáforas deslumbrantes y el uso del adjetivo. He estado tentado de leer un fragmento del poeta Rubén Darío, Canto a la Argentina, que mencionó el embajador Moncada, pero finalmente desistí de hacerlo. Primero, para que no me odien nuestros intérpretes, que se verían obligados a un esfuerzo impresionante. Y también porque no estoy seguro de tener la capacidad necesaria para darle el tono y la fuerza que el poema realmente merece. No obstante, debo decir que no habría mejores palabras que las del propio poeta para describir la fascinación que la Argentina le provocaba, expresadas en dicho poema que habla de mi país, refiriéndose a la gran voz de oro, al cósmico portento de obra y de pensamiento, etc. Es que aparte de Nicaragua, Argentina fue el país de América donde Rubén Darío pasó más años. Durante el quinquenio que pasó en la Argentina, encabezó el movimiento modernista y editó dos de sus libros renovadores, Los Raros y Prosas Profanas.
Muchos de sus poemas de esa época fueron escritos en distintos cafés de Buenos Aires, por los que tuvo particular afición y donde se encontraba con los más diversos personajes de la historia argentina de la época. Durante ese tiempo, Rubén Darío se transformó también en un destacado periodista del diario La Nación, considerado por entonces como el periódico más influyente de América Latina, y que resultó ser el vínculo laboral más estable a lo largo de su vida. Justamente por encargo de ese periódico, en ocasión de conmemorarse el primer centenario de la independencia de Argentina, Rubén Darío escribió el extenso poema citado Canto a la Argentina, compuesto de 1001 versos, publicado el 25 de mayo de 1910. Acostumbrado a ser mal remunerado por sus trabajos literarios, Rubén Darío consideró como un signo del aprecio que le tenían los dueños de La Nación cuando estos le retribuyeron su canto a la Argentina con un monto superior a la suma de todos los derechos de autor recibidos por sus libros. Tanto se integró Rubén Darío a la vida artística de Buenos Aires y tan intensamente amó a la Argentina que la consideró primero su patria intelectual y luego su segunda patria. La Argentina, y no solo Buenos Aires, también tiene por Rubén Darío un sentimiento especial de admiración y cariño. Es así que exteriorizó parte de ese afecto nombrando una de las más lindas plazas de Buenos Aires en su honor. En 1967, en conmemoración del nacimiento de Rubén Darío, Argentina emplazó el monumento llamado Canto a la Argentina junto a la Biblioteca Nacional, un lugar privilegiado, debo decir, cuyos jardines habían sido diseñados justamente por el propio Rubén Darío. La figura del poeta, esculpida en bronce, emerge sobre una base de mampostería y espejo de agua revestido en mármol travertino y es flanqueada por dos figuras mitológicas. En 1997, la escultura fue trasladada a la actual plaza, cuyo nombre es Plaza Rubén Darío, ubicada en el barrio de La Recoleta, uno de los más elegantes y visitados de la ciudad de Buenos Aires, en el que su cementerio alberga los restos de muchos de los grandes protagonistas de nuestra historia. Rubén Darío tomó pues a la Argentina como suya. Con la venia del embajador Moncada debo decir que Argentina, honrada por sus versos, por su trabajo periodístico, por su presencia y por su imborrable huella, ha hecho lo propio con Rubén Darío. Muchas gracias. Gracias, embajador. Pasamos ahora la palabra a Chile, la delegación de Chile. Muchísimas gracias, señor presidente. De verdad creo que los dos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra en este merecido homenaje a Rubén Darío lo han dicho prácticamente todo. De manera que me van a disculpar si se generan o si se producen algunas repeticiones. Hablar de este poeta, que además fue periodista y diplomático nicaragüense, es hablar del máximo representante del modernismo literario en la lengua española, lo cual es decir algo de una relevancia no menor, atendido que hoy día son aproximadamente 500 millones de seres humanos los que usan esta misma lengua. Es llamado el príncipe de las letras castellanas. Su familia paterna era conocida como los y las Daríos, por lo que lo adopta en forma definitiva como nombre literario de batalla, al igual que lo hiciera Neftalí Reyes Basualto, el que todos conocemos como Pablo Neruda. De manera que es usual que estos grandes personajes y estas altas personalidades adopten un seudónimo para extender sus conocimientos y sus escritos por el mundo. Darío estaba llamado a revolucionar rítmicamente el verso castellano, pero también a poblar el mundo literario de nuevas fantasías, de ilusorios cisnes, de canguros, de tigres de Bengala, conviviendo con el mismo paisaje imposible. En esa brillantez formal, estilística y musical, no hay un poeta en lengua española que iguale al Darío de la etapa plenamente modernista, cuando en 1888 publica Azul y Prosas profanas en 1896.
Conseguida a principios del siglo XIX, la independencia política de nuestro continente, Latinoamérica lograba a finales del mismo siglo la independencia literaria, entre otras cosas, con el surgimiento de Rubén Darío. La poesía de Darío, tan bella como culta y tan musical como sonora, influyó en centenares de escritores de ambos lados del Océano Atlántico. El gran poeta abre las puertas literarias de España e Hispanoamérica hacia lo exterior, como lo harán en un plano más ideológico escritores de la generación del 98. Es en Chile donde publica su obra conocida como Azul, que genera una revolución literaria modernista, o el inicio de la revolución literaria modernista, en julio de 1988 en el puerto de Valparaíso. Gracias, como lo dijera el embajador de Nicaragua, a sus amigos chilenos Eduardo Porrier y al poeta Eduardo de la Barra, es que se publica una recopilación de poemas y de textos en prosa que ya habían aparecido en la prensa chilena entre diciembre de 1886 y junio de 1888. Si bien el libro, debemos reconocer, no tuvo un éxito inmediato, fue muy bien acogido por el influyente novelista y crítico literario español, don Juan Valera, quien publica en el diario madrileño El Imparcial, en octubre de 1888, 2 cartas dirigidas a Darío en las cuales reconoce en él a un prosista y a un poeta de talento. Estas cartas de Valera fueron divulgadas en la prensa chilena y de otros países y son las que consagran definitivamente la fama del poeta. Desembarca en Valparaíso el 24 de junio de 1886 a los nobles 19 años, como le manifestara el embajador de Nicaragua. Trabaja como periodista en el diario La Época de Santiago y vive en condiciones precarias, agregándose además que no es aceptado completamente por la aristocracia chilena, aunque hace algunas amistades con el poeta Pedro Balmaceda Toro, hijo del entonces presidente de Chile. En mi país es recordado como un poeta insigne, y así lo atestiguan tanto los intelectuales chilenos estudiosos de la literatura como los colegios que llevan su nombre y las múltiples calles y plazas de las distintas ciudades de Chile y también de Santiago que llevan su nombre. Hoy, y con esto finalizo, se encuentran 2 bisnietos del gran poeta en mi país. Me refiero a Marta Eloísa Darío y Martín Rubén Katz Darío, quienes, invitados por el Gobierno de Chile y la Municipalidad de Santiago, encabezan los múltiples actos conmemorativos con que Chile recuerda al maestro de las letras castellanas. Y permítanme agregar lo siguiente. Junto con la ceremonia de hoy, el Gobierno de Chile formalizará este jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores la entrega de las copias de 533 piezas originales del poeta que se encuentran en el archivo del escritor de la Biblioteca Nacional de Chile. Se trata de una importante colección de borradores de poemas, de ensayos, de cartas de escritores y de políticos. La embajadora de Nicaragua en Chile, Luisa Robleto, destaca que el archivo de Darío en Chile es el más importante en contenidos a nivel mundial y el gobierno nicaragüense está muy agradecido de esta donación porque permite que todas las bibliotecas de Nicaragua puedan acceder al archivo dariano sin barreras tecnológicas, dijo la distinguida embajadora. Uno de los bisnietos en Santiago dice: el centenario de la muerte del poeta es muy importante para nosotros. Chile es el pueblo que recibió a Darío y le hizo tomar conciencia de lo importante que era. A Darío se le hizo tan cómodo vivir aquí que terminó por escribir la novela Azul, contó Rubén Katz Darío. La herencia de Darío no es solo parte de Nicaragua, sino de todos los latinoamericanos, agregó su otra bisnieta, Marta Darío. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, embajador, por su presentación. Damos la palabra en este momento a la delegación de Honduras. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretario general adjunto, embajadores. En nombre de mi delegación y como presidencia pro tempore del Grupo SICA, nos unimos al homenaje que muy acertada y oportunamente ha convocado la misión de la hermana República de Nicaragua.
misión representada por el estimado amigo embajador Denis Moncada. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, un diplomático, periodista e insigne poeta, no cabe la menor duda, de profunda y duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico, quien también es llamado y recordado como el príncipe de las letras castellanas. Como hondureño, me siento también orgulloso, puesto que en una época de su vida, el gran maestro de la poesía, como lo recuerda en su autobiografía, estableció su residencia en San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, Honduras. Su primera publicación la realizó en un periódico poco después de cumplir los 13 años de edad, en el diario El Termómetro de la ciudad de Rivas, el 26 de julio de 1880. No quiero terminar sin antes citar un pequeño poema que dice: yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño? Eso no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Yo, pobre árbol, produje el amor de la brisa cuando empecé a crecer un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejad al huracán mover mi corazón. Muchas gracias. Gracias a usted. Pasamos la palabra a la delegación de Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. En realidad la lista de oradores es bastante larga y el tiempo no mucho. Únicamente quisiera acotar, aparte de que mi delegación se une a lo manifestado por la delegación de Honduras en su calidad de presidencia pro tempore del SICA, pero sí quisiera unir nuestra voz a la de todos los demás en esta celebración, porque no se trata de una celebración cualquiera, es una efemérides especial en la que estamos conmemorando a un gran poeta nacido nicaragüense y trascendido a la inmortalidad como un poeta universal. No cabe duda, señor presidente, que Rubén Darío es gloria de las letras castellanas, al lado de otros grandes que han venido a representar prácticamente la carta de presentación de la literatura y la poesía hispanoamericana. Estamos hablando de un hombre cuya producción literaria fue extraordinaria, un hombre cuya vida no se limitó exclusivamente a la literatura, sino también lo hizo en el periodismo y también tuvo una participación en la actividad diplomática, como algunos otros grandes literatos, tal es el caso del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de la Literatura. Aunque en Guatemala Rubén Darío no vivió tanto como vivió en Chile o en la Argentina, sin embargo, al poeta que hoy conmemoramos se le recuerda y él tiene un lugar muy especial en la vida cultural de Guatemala y el corazón de los guatemaltecos. Muchas gracias. Gracias a usted, embajador. Pasamos la palabra a la delegación de República Dominicana. Gracias, señor presidente. Señor secretario general adjunto, excelentísimo embajador de Nicaragua, excelentísimos señores embajadores. Aparte de rendirle un merecidísimo homenaje, ¿qué sentido tiene hablar de Rubén Darío en el seno de una organización como esta? No pienso responder a esa pregunta que carece de pertinencia, pues la universalidad del poeta nicaragüense trasciende los hemiciclos y los ciclos y hasta los triángulos del tiempo, así como también las novedades de la tecnología, por muy de última generación que sean, y los reduccionismos de todos los discursos. Suena a simple juego de palabras y sin embargo no. Nada ha sido tan pensado como lo que le acabo de decir a este honorable Consejo Permanente. Cuando se contempla como desde una cumbre
la literatura de nuestro continente, independientemente del idioma a que pertenezca, inglés, francés, portugués, papiamento, creol o simplemente castellano, se da uno cuenta de que lo dicho es cierto y se pregunta, ¿cómo ha sido posible? Un amigo escritor, muy culto él, se extrañaba una vez en mi presencia de que un país como Nicaragua, tan pequeño y en ese entonces tan despoblado y como tan al margen, pero ¿al margen de qué? Naciera de repente un genio de la talla de Darío. Yo no le repliqué nada porque hay necedades que más vale pasar por alto y porque sé que allí donde la lengua, la que sea, tenga la fortaleza necesaria, cabe esperar que surjan quienes la eleven a su cielo más alto, como es el caso. Más difícil es entender y explicar el mecanismo mediante el cual un poeta consigue atravesar las murallas de los caprichos y las modas, el laberinto del gusto, tan arbitrario como el signo, y mantenerse incólume, tan sonoro y tan vivo y tan emocionante como el primer día, y quién sabe si más. El gran Ramón Menéndez Pidal, en medio del impositivo desorden de las vanguardias en pleno siglo XX, dijo un día, lo cuenta, creo, Dámaso Alonso, a modo de protesta, volverá Bécquer. Y Bécquer volvió, por supuesto. Pero si Menéndez Pidal exclamó aquello, fue porque por un momento percibió que Bécquer se había ido, que a nadie le interesaba ya aquella cadenciosa decadencia de uno de los poetas más genuinos de la poesía española del siglo XIX. Su sentencia no habría sido posible, sin embargo, con Darío. Con pleno conocimiento de causa, les puedo asegurar que Darío es uno de esos escasísimos poetas que nunca se han ido, a los que nunca nadie ha tenido la necesidad de rescatar, que siempre han estado ahí, en su lugar. Y eso es lo que realmente importa y maravilla de su figura excepcional. Escribir un libro sobre el secreto de esa permanencia trascendería la de la revigorización del idioma poético que hallamos en su obra, la de la configuración de un universo personalísimo, único, que durante decenios llenó nuestra literatura de cisnes, lagos, marquesas y suspiros, pero también de extraordinarios hallazgos lingüísticos y de metafísica de la buena, sobre todo lo cual sí se ha escrito bastante, y nos conminaría a dejar en claro por qué aquel maravilloso entramado verbal convive con el intento de todo lo contrario, hasta con el de la destrucción misma del lenguaje, y sobrevive al tiempo y al olvido. Sumido como estoy en el laberinto de los organigramas de la OEA, los déficits presupuestarios, la complejidad de los problemas migratorios y un largo etcétera de temas similares, hace mucho que no leo libros de esa naturaleza y no sé si últimamente alguien se ha dado a la tarea de redactar alguno, pero no importa, porque nos basta con saber que quien es capaz de escribir un poema como el Responso a Verlaine se coloca sin más entre los 2 o 3 o 4 o 5 mejores poetas de la lengua castellana, lo que equivale a decir entre los mejores poetas del mundo, y que sería por lo tanto difícil encontrar un motivo mejor para hacer una pausa en los trabajos de esta organización y quitarnos el bombín, como quería otro poeta de su tierra, en señal de respeto
y de veneración al gran nicaragüense. Pero hay un segundo Darío al que no puedo dejar de referirme en estas breves notas. Durante mucho tiempo fue costumbre entre nosotros, los hispanoamericanos, hablar de la unidad como de una realidad insoslayable. Ahora estamos inmersos en la construcción de pequeños cercados o grupos o cotos que tienden, si no a destruir, a diluir un poco aquel sentimiento compartido. El caso es curioso y paradójico, porque ese sentido de pertenencia a una misma cosa se producía cuando más difícil resultaba la comunicación entre nuestros pueblos y cuando nuestra población era más escasa. Pero en fin, ese no es el punto, por interesante que sea. El punto es que Rubén perteneció a una América que se sentía más igual que diferente y en la que por eso mismo, sin dejar de ser nicaragüense, siéndolo como el que más, fue también, como los hombres de su época, americano en el más amplio y hondo sentido de la palabra. Haríamos, por lo tanto, muy mal en una organización como esta y en una fecha como la de hoy, si no ponemos de relieve su hispanoamericanidad a toda prueba. No solo porque fue, como nosotros, representante consular y diplomático de varios países del continente, sino porque los que lo conocieron lo tuvieron por un hombre de todos. Ese hábito de reconocimiento mutuo que, si no hemos perdido, estamos en camino de olvidar. Rubén Darío y sus amigos dominicanos. Así se titula un libro de nuestro historiador Emilio Rodríguez de Morici, y en él se dan detalles sustanciosos del entrañable afecto que unió al nicaragüense con poetas tan significativos como Osvaldo Basil y Fabio Fiallo, para solo citar a los más conocidos. Pero ese mismo título podría servir para los otros muchos poetas, escritores, políticos y artistas de cada uno de nuestros países con los que Rubén Darío estableció relaciones estrechas. De la convivencia con ellos en tierras europeas y americanas, hay un rosario de sabrosas anécdotas que no son del caso ahora, pero hay, por encima de todo, un sentido de pertenencia a lo mismo al que Darío fue fiel en todo momento. Por eso, sería de desear que, a propósito de su figura, de Darío como símbolo unitario, nos propongamos rescatar desde esta casa grande de la confraternidad latinoamericana el espíritu de la magna patria de que nos habla Pedro Enrique Sureña, mi insigne compatriota, como parte del homenaje que le rendimos hoy. Y ya no digo más. Termino, sí, enviándole al honorable embajador Denis Moncada, aquí presente, y en él a toda Nicaragua, que ha sido capaz de darnos a Darío, pero también a Ernesto Cardenal, a Pablo Antonio Cuadra, a Salomón de la Selva, a José Coronel Urtecho, a Eduardo Cepeda Enríquez, a Ernesto Mejía Sánchez, a Gioconda Belli y qué sé yo, a tantos otros grandes de la literatura latinoamericana, el abrazo emocionado de sus hermanos dominicanos, a quienes me honro en representar en esta hora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor embajador. Les recuerdo a los señores embajadores, por favor, tratar de mantenernos dentro de la participación de los 10 minutos. Tiene la palabra la delegación de Belice. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Secretary General, Assistant Secretary General, señores embajadores de Nicaragua, distinguished permanent representatives of the member states of the Organization of American States and alternate representatives. Halfway through the 19th and 20th centuries, modernism burst onto the Spanish and Latin American literary scene. This literary movement had a large influence on Romanticism,
Parnassianism and symbolism, and found influence in the European models that it admired. Modernism is a movement that rebelled against the bourgeoisie, looking for an aristocratic refinement in the content and the beauty of the form, changing the metrics of poetry in Spanish to become more like classical Latin forms. One could not say that it is the expression of the spiritual and the literary crisis at the end of the 19th century in words, as well as demonstrating the way of life at the time. The themes of modernism focus on loneliness, sensuality, love, eroticism, all of which are expressed in the idealization of women, a defense of indigenism, and the Spaniard is also created, showing a history of harmony and cohesion in the world. Exoticism in modern poetry is also fundamental, and it is shown through the language used. For example, exotically named flowers like the lotus or magnolia, materials such as silk and porcelain, precious stones, for example, jade, emeralds, and rubies. Mythological and exotic places, names, sayings, and Gallicisms, all of which create an aristocratic and at times decadent atmosphere. The most emblematic writer of the modern period was the Nicaraguan Rubén Darío, and was probably the most influential author of this movement. His professional activity, firstly as a journalist and later as a diplomat, allowed him to travel through different countries. Also, he was influenced by French Romanticism, in particular that of Victor Hugo. He also played host to Parnassians such as Gautier and symbolists, especially the great seducer Paul Verlaine. Darío was a leading exponent of modernism, a fusion of the French Parnassian and symbolist movements which has no English equivalent. 100 years after his death, he remains a key reference point for Latin American literature and culture. His life and work are a kind of hinge opening backwards to Latin America's European, especially Spanish colonial legacy, but also forward to the neo-colonial era and beyond to Latin America's drive for emancipation and independence. The Mexican writer Octavio Paz once remarked of Darío, "He's a reference point, a point of arrival and departure, a boundary line to be reached or crossed, to be like him or not. Either way, Darío is present in the spirit of the contemporary poets. He is the founder. That remains true even today. And it is so that on behalf of the Caribbean community, in my capacity as chair of this group, I quote the Permanent Council Resolution CP Res. .842, 136303, honoring his contribution and commemorating it by the dedication of the room on the 8th floor of the General Secretariat building. The life and career of the poet, man of letters, diplomat, humanist, and distinguished bard of Nicaragua, Rubén Darío, the father of literary modernism, prince of Castilian literature, Latin America's man of the millennium, an illustrious poet of America who extolled the Pan-American Union and wrote hymns and odes of greatness for all the heroes and peoples of America. Mr. Chairman, I thank you. Gracias por su participación. Ofrecemos ahora la palabra a la delegación de México. Muchas gracias, señor presidente. Ya el representante de Argentina habló por Aladis, simplemente quiero tomar un par de minutos para referirme en esta ocasión a un poeta que tuvo un gran significado para las letras no solo latinoamericanas, sino en particular mexicanas. Mi delegación desea brevemente saludar a la delegación de Nicaragua en este día en el que conmemoramos el centenario luctuoso de una de las figuras más prominentes de las letras hispanoamericanas, el gran poeta Rubén Darío. Desde muy temprano su obra y talento dejaron una huella profunda en nuestros países. En septiembre de 1910, el poeta conoció México, como lo señaló el embajador Moncada, invitado a los festejos del centenario de la independencia de mi país. Justo Sierra, entonces ministro de Educación y Bellas Artes, le escribió:
Cito: «Sois americano por la exuberancia tropical de vuestro temperamento, a través del cual sentís lo bello y sois de todas partes». Fin de cita. Medio siglo después, Octavio Paz, como lo señalara el señor embajador de Belice, y me alegra mucho que lo haya citado, le dedicaría un extenso ensayo titulado El caracol y la sirena. Según nuestro premio Nobel mexicano Rubén Darío, cito: «No es una influencia viva, sino un término de referencia, un punto de partida o llegada, un límite que hay que alcanzar o traspasar. Ser o no ser como él, de ambas maneras Darío está presente en el espíritu de los poetas contemporáneos. Es el fundador», dijo Octavio Paz. Pero además de ser considerado el máximo exponente del modernismo, primer movimiento literario originado en Latinoamérica, fue también un destacado periodista y diplomático. Como saben, desempeñó varios encargos como representante de su país y definió con notable precisión la labor diplomática, de la cual afirmó en su artículo La diplomacia que, cito: «Nada hay tan sagrado como la tarea de formar vínculos fuertes, sostenedores de la armonía entre las naciones. De aquí el progreso y movimiento de nuestras transacciones, el bienestar y ser de las sociedades», dijo Rubén Darío en esta cita. Estimado embajador Moncada, enhorabuena por esta conmemoración. Muchas gracias por este libro, Darío por Darío, que ciertamente enriquecerá nuestras bibliotecas, y el reconocimiento de mi país por este homenaje a este nicaragüense cuyo legado en la literatura universal será siempre motivo de orgullo para nuestras naciones. Concluyo con una cita que creo viene muy a cuento de este libro en el poema Los Cisnes, que nos acaba de proporcionar el embajador Moncada, cuando dijo: «A vosotros mi lengua no debe ser extraña. ¿A Garcilaso visteis, acaso, alguna vez? Soy un hijo de América, soy un nieto de España. Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez». Gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Cedemos la palabra en este momento a la delegación de Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la representación de Nicaragua por traernos a la memoria a este ser humano universal. Es indudable que el príncipe de las letras, Rubén Darío, tuvo muchos puntos de contacto con el Ecuador y recibió su influencia literaria. Prácticamente no hay biógrafo de Rubén Darío que no señale la poderosa influencia que ejerció nuestro combativo polemista, político y escritor, el ilustre don Juan Montalvo, en los comienzos periodísticos del joven Félix Rubén García Sarmiento. Así nos lo recuerda Edelberto Torres, su coterráneo y biógrafo más acucioso en su obra titulada La dramática vida de Rubén Darío. Nos dice que hacia 1880, cuando contaba apenas 13 años y aún sin salir de León, ávido de la lectura montalvina, tiene ya como oráculo justamente al ilustre ecuatoriano Juan Montalvo. Y antes de partir a Chile en 1885, entrega a la Imprenta Nacional de Managua su primer libro de poesía titulado Epístolas y Poemas, y en él figura su célebre epístola a Juan Montalvo. La influencia de Montalvo deja en el príncipe nicaragüense de las letras secuelas que estarían latentes toda su vida: la rebeldía, la defensa de las libertades y los derechos sociales, el purismo literario, su anticlericalismo y su gran amor por el periodismo verdadero, ese que utiliza la pluma para defender al ser humano y su derecho a conocer y ser parte de la verdad. Me sumo en nombre del pueblo ecuatoriano al aniversario de este nicaragüense universal y reafirmo que la mejor celebración de su nombre es la de mantenerlo presente, viviendo diariamente su amor por las letras y por la verdad. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Cedemos la palabra en este instante a la embajadora de El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco por concederme la palabra.
Agradezco a la hermana República de Nicaragua por vestir de gala a este Consejo Permanente dedicado a la obra universal del poeta Rubén Darío en ocasión del centenario de su muerte. Félix Rubén García Sarmiento, el hombre, el periodista, el diplomático, el poeta y escritor, un personaje multifacético que dejó su huella en cada espacio donde posó su pluma y su intelecto. En su encuentro con El Salvador, que lo recibió a muy temprana edad con solamente 15 años, dejó también un importante legado de anécdotas, poemas y escritos que han sido objeto de trabajo de muchos estudiosos e historiadores, entre ellos el salvadoreño Carlos Cañas Dinarte. En septiembre de 1882 conoció al escritor salvadoreño Francisco Gavidia, quien se considera le introdujo en el verso alejandrino francés, con el cual Rubén Darío fundaría el modernismo en la lengua castellana. Rubén Darío estuvo siempre atento a las preocupaciones universales y realidades de la época, a las inquietudes sociales, políticas y económicas. Su obra fue un puente de acercamiento entre los países de las Américas y el mundo entero en momentos difíciles de la historia. Rubén Darío fue un convencido unionista. Centroamérica fue siempre su patria grande y a ella dedicó poemas inspirados en un profundo sentimiento centroamericanista, sentimiento que se manifestó desde sus primeros versos juveniles y le acompañó a lo largo de toda su vida. Así, en 1885, a los 18 años, Rubén exclamó en su poema Unión Centroamericana, dedicada al presidente de Guatemala en aquel momento, general Justo Rufino Barrios: Centroamérica espera que le den su guirnalda y su bandera. Centroamérica grita que le duelen sus miembros arrancados y aguarda con ardor la hora bendita de verlos recobrados. El 20 de octubre de 1889, en el poema leído por Darío, en el banquete dado por los plenipotenciarios de Centroamérica al presidente de El Salvador en aquel momento, general Francisco Menéndez, el poeta canta las bondades de la unión. Unión para que cesen las tempestades, para que venga el tiempo de las verdades, para que en paz coloquen los vencedores sus espadas brillantes sobre las flores, para que todos seamos francos amigos y florezcan sus oros los rubios trigos, que en entonces de los altos espíritus en pos será como arcoíris la voluntad de Dios. La unión de Centroamérica y el destino de los pueblos hispanoamericanos ha sido uno de los temas claves de la poesía dariana. Particularmente después de los cantos de vida y esperanza, al menos 80 poemas de Rubén Darío corresponden a motivos americanos, una verdadera enciclopedia de nuestra América. La tradición integracionista de mi país reconoce vivo el espíritu de su obra y reconocemos salvadoreño, centroamericano y universal al poeta niño. Muchas gracias. Gracias a usted, embajadora. Cedemos la palabra en este momento a la delegación de Venezuela. Gracias, señor presidente. Como bien acotó el representante permanente de México, el representante de Argentina ya habló por el grupo ALADI. Sin embargo, es inevitable hacer un reconocimiento público a Rubén Darío, que siendo un revolucionario de la estética literaria universal, está en el acervo de cada americano y así lo sentimos como propio. Hoy celebramos el legado de un insigne nicaragüense que comprendió el sentido más profundo de la patria grande y transformó en poesía su gentilicio continental y su rechazo a todo dominio imperialista, denunciando con sapiencia profética el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena y aún habla en español, como escribiera en su poema a Roosevelt. Al respecto, aclararía Rubén Darío:
y si encontráis versos a un presidente es porque son un clamor continental. Mañana podremos ser yanquis y es lo más probable. De todas maneras, mi protesta queda escrita sobre las alas de los inmaculados cisnes, tan ilustres como Júpiter. Escribía Darío no desde la beligerancia, sino desde el sincero deseo por construir la América de todos entre iguales. De ello dejaría testimonio entre metáforas. Águila, existe el cóndor, es su hermano en las grandes alturas. Los Andes lo conocen y saben que como tú mira el sol. Puedan ambos juntarse en plenitud de concordia y esfuerzo. El aporte a las letras universales del gran modernista y clásico nicaragüense trasciende el preciosismo de las formas en cada testimonio de la sordidez de los menos favorecidos, ávidos de justicia social. Así, en El Fardo, el más humano de los relatos de Azul exclama que ¿cómo murió? En el oficio, por darnos de comer a todos, a mi mujer, a los chiquitos y a mi patrón, que entonces estaba enfermo. El muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso ponerlo en la escuela desde grandecito, pero los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho. Bajo el reconocido refinamiento literario de Rubén Darío, bulla el clamor por la América libre y justa que soñaron nuestros próceres patrios. Permítanme en tal sentido culminar mi intervención como venezolana orgullosa al referirme a su himno al libertador Simón Bolívar. Gloria al genio, a la faz de la tierra, de su idea corramos en pos, que en su brazo hay ardores de guerra y en su frente vislumbres de Dios. Epopeya no pinta la estrofa del gran héroe de espléndida talla, que en su airoso corcel de batalla, en su escudo firmeza y verdad. Y subiendo la cima del Ande, asomada al fulgor infinito, coronado de luz, lanzó un grito que resuena doquier, libertad. Como dije antes, a Rubén Darío lo sentimos todos los americanos como propio, y en este sentido el poeta venezolano Enrique Hernández de Jesús escribió un ensayo poético que hemos pasado a Secretaría para que lo distribuya en sala. Gracias. Gracias a usted por su participación. Cedemos la palabra al señor embajador de Bolivia. Muy buenos días a todos y a todas las presentes en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al secretario general y al secretario general adjunto. Permítame agradecer al embajador Moncada y a la Misión Permanente de Nicaragua por haber solicitado esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y hacer posible que podamos rendir homenaje a uno de los hombres más destacados de las Américas, como fue Félix Rubén García Sarmiento, universalmente conocido como Rubén Darío. Los colegas que me precedieron describieron de una manera elocuente la amplia trayectoria del poeta, periodista y diplomático Rubén Darío, quien en su paso por El Salvador, Chile, Costa Rica, Argentina, España, Francia y otros países fue dejando huella de sus letras, convirtiéndose en el principal exponente del modernismo, como ya se mencionó en esta sala. No quedan registros de que Rubén Darío hubiese pasado por Bolivia. Sin embargo, conocía bastante del país e influyó con su pensamiento. Una muestra de ello es su referencia al cóndor de los Andes en su poema Salutación al Águila, o su referencia a la América indígena. Y asimismo, durante su estadía en Buenos Aires, tuvo un compañero modernista y amigo boliviano, me refiero a Ricardo Jaimes Freire, con quien en 1899 fundan la Revista de América, que fue un referente literario continental. Transcurridos más de 100 años, quienes aún podemos leer sus magníficos poemas y sus letras, encontramos en sus escritos y su historia no solamente un poeta, periodista y diplomático, sino fundamentalmente un ser humano con éxitos y vicisitudes en la vida. Pero a pesar de las circunstancias contrapuestas a sus propósitos y objetivos, siempre supo destacarse y sobresalir. Producto de su amplia trayectoria y la magnificencia de sus escritos, a pesar de haber transcurrido 100 años de su paso a otro estadio, el pensamiento y la poesía de este destacado nicaragüense está plenamente vigente. Felicitaciones al pueblo y al gobierno de Nicaragua. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, embajador, por su participación. Cedemos la palabra al señor embajador de Costa Rica. Gracias, señor presidente, y para
no correr ningún riesgo, haré muy breve, con su permiso, señor Moncada, mi intervención. Pese a estar hoy rindiendo homenaje precisamente a la palabra, y no solo hoy, este es un parlamento para rendir honor a la palabra, pero la oportunidad de hoy es rica, es como pocas para disfrutar y para celebrar. El príncipe de las letras, el maestro mágico, el heraldo de las Américas, el libertador de la palabra. Hoy rendimos respeto a la inmensidad de un hombre que trascendió como poeta. El honor es todo nuestro al poder honrarlo en esta fecha póstuma y no póstuma, porque los grandes, los más grandes como Darío, nunca se van. Digno representante de un pueblo grande, de un pueblo hermano. No es un político de paso, un diplomático itinerante, el que podría encerrar realidades en palabras. Eso es de poetas, eso corresponde a ellos, eso es otra raza. Así que le doy paso a Borges y me evito los riesgos. Todo lo renovó Darío, la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado y no cesará. Quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos, lo podemos llamar el libertador. Poeta universal y por tanto prestado por Nicaragua a todos nosotros, con las disculpas suyas y de sus paisanos, mi querido colega embajador Moncada, los pueblos de América, hijos del mundo. No está el poeta para hollar alfombras por donde triunfan femeniles danzas, que vibre rayos para herir las sombras, que esquiva versos que parezcan lanzas. Voy a decir que estoy citándolo. Y sigo. Y así va ese poeta por su camino con su soberbio rostro de emperador, con su soberbio rostro de emperador. Dijo el de Whitman, como digo yo hoy de él mismo, no como epitafio, sino como aplauso de vida, como hálito sobre su estela, como paso sobre su huella. Se rinde hoy aquí América toda ante ese Darío, ante ese hombre. ¿Podemos decir hoy hombre? Cuando hablo en realidad de un protohombre, de un modelo. Más sabe el optimista religioso y pagano que por César y Orfeo nuestro planeta gira y que hay sobre la tierra que llevar en la mano dominadora siempre o la espada o la lira. Olga decir que también lo cito y sigo. El paso es misterioso, los mágicos diamantes de la corona o las sandalias de los pies fueron de los maestros que se elevaron antes y serán de los que triunfarán después, de los genios que triunfarán después. Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo, pueblo que tiene la conciencia de ser vivo y que, reuniendo sus energías en haz portentoso a la patria vigoroso, demuestra que puede bravamente presentar en su diestra el acero de guerra o el olivo de paz. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Esto es demasiado bello para no repetirlo. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Mis ilusiones y mis deseos y mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña. No hay patria pequeña. Y León es a mí como Roma a París. Quisiera ser ahora como el Ulises griego que domaba los arcos y los barcos y los destinos. Quiero ahora deciros hasta luego, porque no me resuelvo a deciros adiós. Somos nosotros, maestro Darío, los que hoy nos resistimos y nos negamos a decir adiós. Ese poema de cita lo tituló Retorno y hoy ha retornado por intercesión de sus diplomáticos, también sus colegas, por cierto, sus connacionales no solo, para nuestra dicha y nuestra alegría, eso sí. El pueblo nicaragüense recita de memoria a Darío. Eso siempre lo he admirado, eso siempre lo he apreciado, eso siempre lo he aplaudido como costarricense, como hermano. Heme aquí a mí, apenas leyéndolo, pero queriéndolo igual, disfrutándolo igual, añorándolo igual, recordándolo igual. Por Costa Rica pasó y ahí sigue, imborrable, apreciable, admirable.
Así que, ¿acaso puede un humilde agorero de mejores tiempos como yo, un simple glosador a lo sumo y ya rozando en el riesgo como yo, decir algo más? Gracias a la misión de Nicaragua y a través de ella su digno pueblo por compartirnos hoy esa grandeza de Darío a la que nada sumo y todo aplaudo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, embajador Barahona, por su participación. Cedemos la palabra a la delegación de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos agradecer a la misión de Argentina por su intervención en nombre del Grupo Aladi. Por nuestra parte, deseamos solo agregar algunos comentarios que dicen relación con el paso de Rubén Darío por Uruguay. En 1912, aceptó una oferta de propietarios uruguayos para dirigir las revistas Mundial y Elegancias. Para promocionar estas publicaciones partió en gira por América Latina, visitando entre otras ciudades Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo y Buenos Aires. El 28 de junio de 1912, Rubén Darío llegó a Uruguay. Regresaba al Río de la Plata después de 14 años y medio de ausencia. Su deseo era pasar un mes en Uruguay y unos días en el campo. En el círculo de sus amistades intelectuales estaban José Enrique Rodó, Zorrilla de San Martín, Carlos Vaz Ferreira, entre otros. Asimismo, la poetisa Delmira Agustini admiró a Rubén Darío durante su paso por Uruguay en 1912, año en que se conocieron. Durante sus días en Montevideo recibió varios homenajes. El 9 de julio en el Teatro Urquiza, el 11 en el Teatro Solís, el 13 fue recibido por el presidente de la República, José Valle y Ordóñez. También visitó Paysandú en el mes de agosto de 1912 en el marco de una gira promocional de las revistas citadas. Para finalizar, agradecemos a la misión permanente de Nicaragua la iniciativa de presentar este homenaje al gran poeta universal. Muchas gracias. Gracias a usted. Cedemos la palabra a la delegación de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Mr. Secretary General, Assistant Secretary General, ladies and gentlemen, good morning to one and all. I'd like to thank in particular Ambassador Moncada and the delegation of Nicaragua for this opportunity for us all to reflect on the 100th anniversary of the passing of Rubén Darío. He was, of course, the undisputed leader of modernism movement and literature with lasting influence on 20th century Spanish language literature and journalism. He was, without doubt, a great poet and an ambassador to the world, if you will, of the Spanish language. Now, as was quoted earlier, during his time, Darío worried greatly about the future of the Spanish language, especially given the influence of my nation on the region. He once asked, as was quoted, "How many of us in Latin America will speak English?" Oh, the irony. Certainly he would have enjoyed the irony. For 100 years ago, how few foresaw the day today when one could ask the more important question: ¿cuántos millones de estos norteamericanos hablan español y cantan en español y escriben en español y bailan en español? For my nation now is the third largest Spanish-speaking nation in the world. It is another example of how literature and culture feed the development of peace, cooperation, and mutual understanding amongst all the nations of our region. Now, many also know that Rubén Darío was famous not just for his poetry, but for his unflinching political views, especially towards my country's foreign policy at his time. Indeed, many know, and as we've seen and had shared with us today, many of us know his poem, A Roosevelt, highly critical of the foreign policy of my nation at that time. But like all of us, Darío was not only a product of his time and place, but a complex person, capable of growth and change, pessimism as well as optimism. It should be noted, if I may also, that he spent a good part of his final years in my country, reading his poetry at one of my own alma maters, Columbia University in New York City. We take pride in that. But as one other example of how Darío was not just a two-dimensional caricature, not just a dogmatic cardboard caricature of simplistic values, as some may present him, allow me to conclude with some words from one of his lesser-known poems,
but words of relevance to this organization today. For in 1906, Rubén Darío served as secretary of the Nicaraguan delegation in Rio de Janeiro to the third Pan-American Conference in Rio de Janeiro, a key meeting of the predecessor organization of the Organization of American States, first housed, of course, in this very building. He spoke then of his hopes not just for Latin America, but for all of us to live and work together in peace and harmony, for he knew that our future was together. And in his poem, Salutación de la Águila, he wrote, Bien vengas, mágica águila de alas enormes y fuertes, a extender sobre el sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras anilladas de rojos brillantes una palma de gloria del color de la inmensa esperanza y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. Peace. We can all be proud of Darío's contributions to literature and to the debates then and now of our region, las Américas, nuestras Américas. Muchas gracias. Gracias a usted, embajador. Cedemos la palabra a la delegación de Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito brevemente, queria agradecer ao embaixador Moncada e à missão da Nicarágua pela iniciativa de convocar essa sessão extraordinária. Não poderia deixar de prestar uma homenagem do Brasil a esse grande homem, cuja obra de alcance universal levou a poesia da América Latina para o mundo, influenciando tantos outros autores em toda a região e na Europa. Muito aqui já foi dito sobre esse nicaragüense que se destacou não somente como poeta, mas também como jornalista e diplomata. E foi no exercício dessa última função que teve contato com o Brasil pela primeira vez, representando seu país em visita oficial ao Rio de Janeiro, em julho de 1906, para participar da terceira Conferência Pan-Americana. Durante a travessia marítima para chegar a este evento, Darío travou contato com um dos maiores nomes da diplomacia brasileira, Joaquim Nabuco, então embaixador do Brasil aqui em Washington. Darío influenciou e foi influenciado pela literatura brasileira e sua passagem pelo país foi marcada, sobretudo, pelo seu contato com um dos maiores nomes da literatura brasileira, Machado de Assis, a quem homenageou com um poema que leva o seu nome. O poeta ainda retornou ao país em 1912, dessa vez como jornalista. Essas duas passagens nos deixaram como legado o registro das impressões de Darío em diversos poemas que fazem referência ao Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Gracias a usted por su participación. Cedemos la palabra a la delegación de Dominica. Thank you very much, Mr. Chairman. And I begin by acknowledging the statement made on behalf of the CARICOM group by the Ambassador for Belize. It is most interesting, Mr. Chairman, that we who traverse these halls virtually on a daily basis grow accustomed to the names associated with our meeting rooms without getting to know the personalities celebrated in these rooms. Through you, Mr. Chairman, we thank Ambassador Moncada that through this celebration of the 100th anniversary of the death of Rubén Darío, we have an opportunity to be properly introduced to a hemispheric personality who was born in Nicaragua, but in a real sense belonged to the hemisphere. As if to underscore his hemispheric orientation and citizenship, Darío traveled throughout the hemisphere, working as diplomat and journalist in Argentina, Chile, El Salvador, Cuba, Guatemala, and many other countries. I find it interesting that he took unto himself a specific brand of diplomacy. The core interest, or his core interest, appeared to be cultural diplomacy at an age when that term had not yet been coined. The key themes of Darío's work ranged far and wide, and each reader will no doubt take something different from that work. What I take, and I have to admit from a very preliminary reading of one or two reviews, is his vision of a greater America, a greater hemisphere, as it were. In essence, I feel that if he had lived a little beyond his 49 years, he would have discovered the rest of the Caribbean and a universal struggle to become independent, to become free, to have one's own identity. For me, the poem that best captures Rubén Darío's interest in hemispheric identity is his To Roosevelt,
which seeks to cast the Roosevelt administration and its Latin American policies as inimical to the Latin American future. As is usually the case, we seek to highlight our identity by railing against a significant other. In the case of the struggle for identity, both Americans and Caribbean peoples railed against the British. Dario railed against Roosevelt. But his clamor for identity also involved living the American life, a life of creativity, caring, engagement, and passion. In essence, Mr. Chairman, Dario represents a life tinged with humanity and humility. I thank you, Mr. Chairman. Gracias por su participación. Cedemos la palabra al embajador observador, representante de España. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a la representación de Nicaragua y a su embajador por sugerirnos la conveniencia de tomar la palabra en este acto. Como se ha visto a lo largo del mismo, España ocupa un lugar importante en la vida de Rubén Darío. En 1892 viajó por primera vez. Retornaría por segunda vez, volvería a España en 1899 con el compromiso de enviar 4 crónicas mensuales al periódico La Nación, crónicas que terminarían recopilándose en un libro aparecido en 1901 titulado España contemporánea, crónicas y relatos literarios, en el que manifiesta su profunda simpatía por mi país. En España, Darío revoluciona el ambiente literario y poético, despierta la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo. Entre ellos estaban autores antes citados, pero que van a brillar de manera extraordinaria en la historia de la literatura española, como Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán, Jacinto Benavente y los hermanos Manuel y Antonio Machado. En todos ellos influyó decisivamente su obra poética. Darío renovó y revolucionó profundamente los ritmos tradicionales castellanos. En 1899 conoce en Madrid a Francisca Sánchez del Pozo, una campesina natural de Navalsaúz, en la provincia de Ávila, quien se convertiría en la compañera de sus últimos años. Respetaba profundamente la poesía de Antonio Machado, a quien había conocido en París, y fue un gran amigo de Valle Inclán. A su vez, Valle fue un rendido admirador del poeta nicaragüense durante toda su vida e incluso le hizo aparecer como personaje en su obra Luces de Bohemia junto a Max Estrella y al Marqués de Bradomín. En 1905 se desplazó nuevamente a España y ese mismo año en Madrid publica el tercero de los libros capitales de su obra poética, Cantos de Vida y Esperanza, que editaría Juan Ramón Jiménez. Tras volver a Nicaragua, regresa a Madrid entre 1907 y 1909 como ministro del gobierno del presidente Santos Zelaya. Y concluyo con una idea que me gustaría subrayar, porque Darío es uno de los mejores ejemplos del profundo diálogo que en el terreno literario y artístico se estableció desde finales del siglo XIX a ambos lados del Atlántico entre los artistas iberoamericanos y muy especialmente entre los escritores. Así como él pasó años en España, diversos intelectuales, en concreto en este caso mexicanos, vivieron exiliados en Madrid en las primeras décadas del siglo XX. El caso de Martín Luis Guzmán, que fue íntimo amigo del presidente Manuel Azaña, y de Alfonso Reyes. Ambos se convertirían luego, junto al pintor Fernando Gamboa, en los benefactores del exilio español en México al terminar la Guerra Civil. Luis Cernuda, Max Aub, León Felipe, Joaquim Xirao, María Zambrano, José Gaos o Luis Buñuel son algunos de los intelectuales que tras la tragedia de la Guerra Civil Española enriquecieron el acervo cultural mexicano. Pablo Neruda mantuvo íntima amistad con muchos de los poetas españoles de la generación del 27, la de Lorca, Alberti, Alexandre y Guillén. España tiene una deuda histórica con América Latina, con todos los países de América Latina, por los numerosos intelectuales que fueron allí generosamente acogidos al término de nuestra Guerra Civil. Por su parte, la universidad en América en la segunda mitad del siglo XX no puede entenderse sin
lo que fue la contribución española de numerosos intelectuales que allí fueron acogidos. Juan Ramón Jiménez vivió y murió en Puerto Rico, Ortega y Gasset pasó años en Argentina, Rafael Alberti vivió exiliado en Argentina, Chile y Uruguay. Más adelante García Márquez y Vargas Llosa vivieron en España, este último sigue allí. También Mario Benedetti, Brice Echenique o Leonardo Padura. El portugués José Saramago fijó su residencia en Lanzarote hasta su muerte. La brasileña Nélida Piñón tiene un profundo vínculo con mi país, pues sus abuelos eran emigrantes gallegos. La lista sería interminable. En definitiva, los autores que escriben en español conforman una misma comunidad intelectual con influencias en ambos sentidos, y es que, como bien decía Unamuno, la sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria allí donde resuene. Y concluyo atreviéndome, como no ha querido hacerlo el representante de Argentina, con unos versos del poema que Antonio Machado escribió a la muerte de Rubén Darío. Que en esta lengua madre la clara historia quede, corazones de todas las Españas llorad, Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro, esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción más, y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Muchas gracias. Gracias a usted, señor embajador, observador de España. Pasamos la palabra al señor Luis Almagro, nuestro secretario general. Gracias, señor presidente, y agradecer también a la delegación de Nicaragua por esta tan buena iniciativa y la posibilidad de refrescar tantos conceptos que surgen de la poesía de Rubén Darío. También agradecer el libro que me ha enviado de regalo, Darío por Darío, porque en esas cosas que tiene la cabeza de uno dejé mis libros de Rubén Darío en Uruguay, fundamentalmente porque me acuerdo de las 3/4 partes de los poemas de memoria y consideré que no era necesario tenerlo ahí, sino que simplemente uno puede volver la cabeza, automáticamente va a versos de Darío naturalmente, sin tener que recurrir puntualmente a las páginas. Darío es un ejemplo de legado cultural en el más amplio sentido de la palabra. Sintetiza definitivamente la expresión de su tiempo y del cambio de siglo, la proyección que visualizó para su América y la incidencia que todavía promueve en el contexto social y político. El sistema interamericano es muy orgulloso de la cultura, que ha sido considerada como un tema transversal que representa además el valor de expresiones artísticas, un factor esencial de identidad, esencial para la preservación de los 4 pilares de la Organización de Estados Americanos. Este papel de la cultura ha sido reconocido en los 2 instrumentos más importantes de cooperación hemisféricas aprobados por los Estados miembros en el último milenio, en este milenio, la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas. Rubén Darío fue desde niño absolutamente talentoso, aprendió a leer a los 3 años y medio, escribía en el periódico La Verdad a los 14 años. Su aporte ha sido decisivo en la lengua y en la literatura castellana. Es definitivamente uno de los grandes poetas de la literatura castellana. Es un nuevo aporte también desde el Nuevo Mundo. Lo hizo desde el Nuevo Mundo y reconociendo sus ancestros indígenas. Y eso también definitivamente amalgamando cultura de otras lenguas y de otros tiempos. Definitivamente se valora en Rubén Darío el cultivo del arte por el arte, la utilización de imágenes exquisitas y las materias o temas que se ocupa del amor con un tono más erótico y sensual.
Definitivamente la belleza de la palabra que surge de Darío es extraordinaria y nos ayuda definitivamente a una conexión muy inmediata con la poesía. Fue un brillante periodista y fue un diplomático. De esa parte de diplomático la recuerda en un poema que le escribe a la esposa de Lugones, en que hace especialmente referencia a, se sabe que soy un cónsul como Stendhal, y definitivamente es de esa parte de la diplomacia que también siguió el camino de la literatura. Se ha hecho referencia también a cómo se fue construyendo en esa misma época la Unión Panamericana y cómo simbolizó una voluntad política de cooperación hemisférica, algo que fue recordado acá en el poema Salutación del Águila. Rubén Darío quiso y logró una nueva forma literaria, expresar y contribuir al imaginario colectivo de su querida América, reconociéndolo como una identidad a la vez heredada y a la vez en construcción. Pero también fue cosmopolita, pero sin perder sus raíces en este continente. Hizo mucha profecía, algunas de estas se hicieron referencia. La delegación de Venezuela hizo referencia especialmente al poema a Roosevelt, en el cual hace mención del futuro invasor, y esa fue un signo, una constante del siglo XX en América Latina, con muchísimas intervenciones de Estados Unidos. Hizo también profecía porque repasó una frase de Hugo a Grant en la cual le dijo: las estrellas son vuestras. Y también tuvo la capacidad de ver la necesidad de cooperación entre la América sajona, como decía él, y la América española. Definitivamente hizo un llamado a reconocer el potencial de las naciones americanas y a trabajar por su futura gloria. Esto significa entrar en la modernidad, un espacio-tiempo que permita a las naciones latinoamericanas transitar de una realidad dispersa a una comunidad viable. Muchas gracias. Gracias, señor secretario general. No habiendo más solicitudes de la palabra, agradecemos a la Misión Permanente de Nicaragua por haber solicitado esta sesión extraordinaria. Se levanta la sesión. Agradezco a las delegaciones, a los señores embajadoras y embajadoras mantenerse, y vamos a decretar un receso de 5 minutos para continuar con la sesión ordinaria del Consejo Permanente. Gracias.